En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, Dios de amor y de misericordia, en este tercer domingo de Cuaresma te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo para que Él nos oriente en las palabras de tu Hijo Jesús, quien nos orientó por el camino de la santidad. Que tu Espíritu Santo haga que comprendamos la palabra de Cristo Jesús, sigamos sus pasos y un día estemos contigo en tu reino por toda la eternidad. Del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para hacer esto? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos caminando en ese tiempo de Cuaresma, preparándonos para celebrar la Pascua del Señor, esos días santos del Tríodo Pascual, jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección, cuando recordaremos el misterio más grande del amor de Dios, su muerte, su resurrección por nuestra salvación. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda la importancia de colocar a Dios en el centro de nuestra existencia, colocarlo como el único Señor de nuestra vida. Ya la primera lectura de la liturgia, la palabra del día de hoy, del libro del Deuteronomio, del Éxodo, nos va a hablar precisamente de no tener ídolos, de no tener un Dios distinto al Dios real, al Dios de Israel, al Dios que camina a nuestro lado, a ese Dios que ha venido un día a darnos salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos invita a que tengamos puesta la confianza en el Señor. Y el Evangelio precisamente, que nos muestra ese celo de Cristo Jesús por la casa de Dios, por el templo santo, nos enseña de manera particular que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida, que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra existencia. Cuando eso lo hacemos nosotros, cuando colocamos a Dios como primero en nuestra existencia, será Él quien guíe nuestros pasos, será Él quien conduzca nuestra vida por caminos de santidad, por caminos de bondad. Y es que ciertamente las palabras del Señor tienen vida eterna, como lo dice hoy el Salmo 18. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Si nos dejamos orientar por el Señor, por su palabra, por su bondad, por su misericordia, por su ternura, que se han manifestado y se han hecho presentes en la vida de Cristo Jesús, pues sencillamente nosotros lograremos hacer de manera muy particular en nuestra vida también la voluntad de Dios. Escuchar la palabra del Señor, ponerla en nuestra vida en acción, practicarla, nos permitirá gozar de la presencia de Dios en el cielo, que nos ama infinitamente. Que este anuncio que Jesucristo hace de su pasión, de su muerte y de su resurrección a través del Evangelio de hoy, cuando dice: destruya ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días, cuando hace alusión precisamente a esa resurrección de su cuerpo, que morirá en el sepulcro ciertamente, que descenderá a lo más profundo cuando es sepultado, pero que luego entonces resucitará, y de eso da testimonio luego los discípulos, los apóstoles. Por eso dice el Evangelio
En principio no entendían lo que significaba eso de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, pues 46 años había durado la construcción del templo material, pero Jesús se había referido a su propio templo, a su cuerpo, que moriría y que descendería al sepulcro. Los discípulos podrán luego dar testimonio, lo dijo, la palabra del Señor de la profecía se cumple realmente y nosotros daremos testimonio de que Cristo lo hemos visto resucitado entre los muertos. Mis hermanos, esa tarea que los apóstoles emprendieron desde hace 2000 años es la tarea que seguimos nosotros emprendiendo todos los discípulos de Cristo Jesús, dando testimonio de que Jesucristo es un Dios de vivos, un Dios real que está presente en nuestras vidas y que solamente a Él debemos darle gloria, honor y alabanza todos los días de nuestra vida, y por eso nada puede estar por encima de Dios. Ningún culto a un ser humano, a un objeto, a una cosa, a una relación, a una pertenencia puede ser más importante que Dios, que tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Eso es el mandato del amor, amarlo a Él sobre todas las cosas. Si lo hacemos, Él efectivamente abrirá las puertas de su reino a nuestra vida y podremos gozar de Él en su presencia por siempre en la eternidad. Que la Virgen María, la Madre del Salvador, nos acompañe y que nosotros este día celebremos con gozo el domingo, Día del Señor, participando de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.